Bueno chicos, en un vídeo anterior hemos estado viendo cómo es la definición de función exponencial. ¿Qué pasa si nos preguntamos por la función inversa o recíproca de la función exponencial? Bueno, pues como ya sabéis, si una función exponencial se define como y igual a elevado a x, el procedimiento para poder hallar la función inversa de manera analítica, es decir, cómo se escribe, era tratando de despejar x en función de y, partiendo de esta forma en la que y está despejada en función de x. ¿Cómo se hace? Bueno, pues en este caso es muy sencillo si nos acordamos de la definición del logaritmo. Si y es igual a elevado a x, entonces también es cierto que x es igual al logaritmo en base a de y. Como recordaréis de un vídeo anterior, si podemos expresar x en función de y de esta manera, entonces la función inversa se tiene que expresar como y igual al logaritmo en base a de x. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? F de x igual al logaritmo en base a de x. Logaritmo en base a de x. ¿Vale? Entonces, partiendo de la función exponencial, le damos la vuelta a la ecuación y obtenemos la función logarítmica. Por tanto, la función logarítmica es la función inversa. Esto está demostrado de forma analítica. ¿Cómo lo haríamos gráficamente? Pues muy sencillo también. Si os fijáis, en este caso tenemos en líneas azules punteadas la función exponencial para la que a es mayor que 1. Y en este caso de aquí tenemos la función exponencial en la que a está por debajo de 1. ¿Qué pasa si nosotros tomamos como referencia la recta y igual a x y volteamos la gráfica con respecto a esa recta? Bueno, pues como os dije en un vídeo anterior, lo que obtenemos es la función inversa. Al voltear sobre esta recta la función punteada, obtenemos esta otra gráfica de aquí. Y esta otra gráfica, por tanto, se corresponde con la función logarítmica asociada a esa exponencial. Es decir, si esta es la exponencial y igual a x, a elevado a x, esta es la función logarítmica y igual a logaritmo en base a esa misma a de x. Por tanto, si esta era la función exponencial para a mayor que 1, esta es la función logarítmica para a mayor que 1. ¿Vale? De igual modo, si volteamos esta función exponencial punteada en azul con respecto a la recta e igual a x, vamos a obtener esta otra gráfica de aquí. Y esta otra gráfica es la función logarítmica inversa de esa función exponencial. De tal manera que si a es la base de la función exponencial, a va a ser la base de la función logarítmica. Y este es el caso para el que a era menor que 1, siempre mayor que 0, ¿de acuerdo? ¿Qué otras peculiaridades encontramos? Bueno, pues que en el caso de las funciones exponenciales, recordad, siempre sabíamos que pasaba por el punto 0,1 y por el punto 1a. En los dos casos, por el punto 0,1 y por el punto 1a. ¿De acuerdo? Entonces, la función logarítmica, por el hecho de ser la inversa o recíproca de la función exponencial, en lugar de pasar por el punto 0,1, va a tener que pasar por el punto 1,0. Por el punto 1,0. En los dos casos. Y en lugar de pasar por el punto 1a, pues va a tener que pasar por el punto a1. Es decir, por el punto a1 que está aquí y por el punto a1 que está aquí. ¿Vale? Tened en cuenta que esto es independiente de si a es mayor que 1 o menor que 1. En todos los casos va a pasar la función logarítmica por el punto 1,0 y por el punto a1. ¿Vale? Otra cualidad que tienen las funciones logarítmicas es que, bueno, si la función exponencial de la que parten es estrictamente creciente, entonces la función logarítmica también va a ser estrictamente creciente. Y si la función de la que parten es la función exponencial estrictamente decreciente, entonces la función logarítmica inversa o recíproca va a ser también estrictamente decreciente. Otra cualidad que tienen es que mientras que el dominio de definición de la función exponencial es todo R, la imagen de la función logarítmica es todo R. Es decir, esta curvita de aquí no vuelve hacia abajo, por supuesto, sino que sigue creciendo. Lo que pasa es que lo hace a un ritmo muy lento. Mientras que aquí crece muy rápidamente para la función exponencial, aquí crece muy lento. Mientras aquí crecía muy lento para la función exponencial, para la logarítmica aquí lo hacía muy rápido. Y en el caso en que a se encuentra por debajo de 1, el razonamiento es exactamente el mismo, pero en sentido inverso. En el caso de la exponencial, decrecíamos muy rápidamente al principio, muy lento al principio. A ver si me encuentro.
la función exponencial al principio decrece muy rápido, al igual que la logarítmica, y luego se estabiliza. Y luego se va estabilizando, ¿de acuerdo? Otra cualidad que tienen, como hemos dicho, es que si el dominio de definición de la función exponencial coincide con la imagen de la función logarítmica, entonces la imagen de la función exponencial, que es todo r positivo, es decir, desde 0 abierto hasta más infinito, va a coincidir con el dominio de la función logarítmica, es decir, desde 0 abierto hasta más infinito, en los dos casos, ¿de acuerdo? Es decir, todo r positivo. Otra cualidad que tienen, bueno, pues que mientras que las funciones exponenciales consigo mismas no tenían ningún tipo de simetría, las funciones logarítmicas tampoco. Mientras la función exponencial está acotada inferiormente por el valor i igual a 0, la función logarítmica no es riguroso hablar de acotamiento por los laterales, pero si se pudiera hacer, podríamos decir que está acotada por el lado izquierdo por el valor 0, x igual a 0, en los dos casos, ¿vale? Extremos relativos no había en las funciones exponenciales, así que tampoco las vamos a encontrar en las funciones logarítmicas. Y en cuanto a asíntotas, pues si teníamos una asíntota horizontal en i igual a 0 en el caso de las funciones exponenciales, es decir, una recta a la que se acerca infinitesimalmente pero sin llegar a tocar, en el caso de las funciones logarítmicas vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 0 en los dos casos. Una recta a la que se va a aproximar mucho en los dos casos, pero no se va a llegar a tocar. ¿Qué aplicaciones tienen las funciones logarítmicas? Bueno, pues las mismas prácticamente que las funciones exponenciales, puesto que al haber una función exponencial puede ser que nos interese plantear un problema de manera inversa, de tal modo que tengamos que despejar alguna variable en la ecuación que en la función exponencial esté en el resultado, pero ahora al interesarnos despejar esa otra variable, sea necesario aplicar logaritmos para hacer desaparecer los exponentes. Entonces, al partir de los mismos problemas de interés bancario que antes hacíamos, pues si esto era el capital final, esto era el inicial, esto era el rédito y esto era el tiempo que pasa, si lo que nos interesa saber es el tiempo que ha pasado, conocido el rédito bancario y el capital final e inicial, bueno, pues entonces tendríamos que aplicar logaritmos. Esto se obtiene directamente de esta ecuación. Otra manera de hacerlo sería aplicando logaritmos en base 10 a los dos lados, luego redistribuyéndolo todo poquito a poco y llegando a otro resultado que sería de la forma logaritmo en base 10 de c partido por c0 partido todo por el logaritmo en base 10 de 1 más r partido por 100. Quizás es incluso más cómodo trabajar con ello, ¿vale? Lo pongo por aquí. Sería el logaritmo en base 10 de c partido de c0 partido todo por el logaritmo en base 10 de 1 más r partido por 100. ¿Vale? Esto es en caso de que nos interesara hallar el tiempo que ha pasado conocidos los demás parámetros. Otro de los ejemplos que vimos en el caso de las exponenciales era la desintegración radiactiva. Conocido la cantidad de núcleos radiactivos que tenemos en un determinado lugar en un tiempo inicial y conocido la constante de desintegración, que es lambda, tomando como base e, o más bien e elevado a menos lambda, puesto que la variable es el tiempo, pues podríamos hallar en cualquier momento el número de núcleos radiactivos que teníamos. ¿Qué pasa si a nosotros nos interesa saber el tiempo conocido el número de núcleos radiactivos final, conocido el número de núcleos radiactivos inicial y conocido la constante de desintegración? Bueno, pues entonces tendremos que despejarte y para hacerlo pues acudimos a los logaritmos. Se puede expresar igualmente de esta forma o si nos resulta más cómodo como el logaritmo en base 10 de n partido de n sub 0 todo partido por el logaritmo en base 10 de e elevado a menos lambda. El primer resultado al que llegábamos se llega directamente aplicando la definición de logaritmo en un solo paso. Al segundo podríamos llegar aplicando una de las propiedades de los logaritmos o bien directamente aplicando logaritmos en los dos lados de la ecuación para los dos casos y, como he dicho antes, redistribuyéndolo todo, ¿de acuerdo?